Como voy a empezar a tejer, digamos, desde el cuello, mientras estoy desarmando la muestra para ya empezar a tejer, no la necesito más. ¿Por qué siempre me gusta iniciar con el cuello con un montaje provisorio? Porque después podemos elegir qué tipo de cuello tejer. Por ahí habría que achicar para hacerlo más chico el cuello, ¿no? El escote. O si uno quiere, por ejemplo, se puede tejer algún escote grande, o sea, un cuello tipo tortuga, alto. Por eso, a mí me pasó una vez que yo tejí un suéter con un cuello alto. Eso fue hace unos 10 años más o menos, antes de que empecé a filmar los videos de tejido. Empecé a tejer primero el cuello alto y después la manga raglan. ¿Y qué pasó? Pasó que la lana picaba mucho. No lo podía usar con este cuello alto, me picaba y me picaba y me picaba. Y resulta que tenía que cortar directamente y hacer un cuello tipo elástico pequeñito, 3 centímetros, ¿no? Y si nosotros tejemos como voy a tejer ahora, no tenemos que cortar nada, simplemente destejemos y volvemos a tejer el cuello que nosotros queremos. También voy a ver cuánta lana me alcanza, porque no sé, tengo 500 gramos nada más, espero que me alcance para este proyecto. Por eso a mí me gusta mucho esa técnica de montaje provisorio, montaje provisional. También lo llaman así. Por eso, bueno, vamos a empezar con eso, con montaje provisional. Aguja crochet número 5 milímetros y necesitamos nosotros 106 puntos más 1, 107. Entonces voy a subir 107 más unas 10 cadenas más, 8 10, para no empezar desde el inicio. Así que bueno, por ahora simplemente voy a realizar punto cadena con aguja crochet número 5. Elijan lana no muy peludita para después poderla destejer fácilmente. Cortamos la hebra y aquí siempre hago y recomiendo, pasamos la hebra primero aquí por dentro, hacer un nudo para saber de qué lado tenemos que tirar para tirar la hebra para después destejer todo. Bueno, y aquí ya tengo lista mi cadena. Empiezo a subir los puntos. Miren, esta es la trenza. Desde el lado sería derecho y así el lado del revés. Voy a tomar estos puntos así, 1, 2, 3, 4 y voy a subir los puntos sobre las agujas, como ya hablamos, número 5. Aquí dejo un par de puntos así, empiezo por aquí, ahí va, y aquí empiezo a subir así los puntos despacito, con paciencia, sobre las agujas. Aquí ven, de este lado tomamos estos puntos así y voy a subir todos los puntos necesarios, 107. Acomodamos bien todos los puntos, no tienen que salir cruzados ni retorcidos, y aquí vamos a unir el círculo. Paso este punto de la aguja derecha sobre la aguja izquierda. Ahora este punto pasa por arriba, el segundo punto.
y este va a ser el centro de la espalda. Tengo esta poquita lanita para finalizar de tejer mi suéter top down manga raglan y voy a realizarlo con elástico 1×1 o resorte con agujas número 4,5. Aquí donde dejamos el nudo voy a empezar a destejer. Voy a tejer con el método de lazo mágico, con el cable largo, porque para poder probar voy a tejer un par de vueltas y voy a probar si está bien o no. Por ahí hay que cambiar el número de agujas para tejer más apretado, o al contrario, la cabeza no pasa, por eso tenemos que cambiar el número de agujas. Bueno, por eso tejo así con el cable largo para poder probar. ¿Cómo hago la unión? No hice ningún nudo durante todo el tejido. Lo que hago es esto. Miren, voy a tomar las dos hebras así cuando se termina el ovillo, ¿no? Ahí va, voy a dejar aquí un poquito así y un par de puntos tejo con la hebra puesta doble, así de esta forma. Después lo que voy a hacer es esconder por detrás los restos de lana con la aguja crochet nada más, y voy a tejer elástico 1×1, un punto al derecho y un punto al revés, derecho, revés. Aquí ya tejí 3 puntos y voy a seguir tejiendo con una sola hebra, revés. Últimas 3 vueltas del escote tejí con aguja número 4. Aquí empezamos aguja número 4,5, después pasé sobre agujas de menor tamaño para que aquí no quede muy abierto, y ahora faltaría cerrar los puntos. Voy a cerrar los puntos con el método I-cord, igual que lo hice aquí en las mangas y igual que lo hice aquí en la parte de abajo. Ahora voy a mostrar cómo lo hice. Cómo hice el cierre de los puntos. 2 puntos al derecho, paso estos puntos sin tejer sobre la aguja izquierda y voy a tejer un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso de nuevo estos 2 puntos sin tejer sobre la aguja izquierda y sigo lo mismo, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso los puntos sin tejer, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Si ustedes ven que el cuello queda un poquito ancho de lo que quieren, en mi caso voy a tejer aquí sobre la parte donde están las mangas, aquí en estos lugares, voy a tejer un par de veces, cada tanto voy a cerrar los puntos así, tejo punto derecho y voy a hacer, en vez de 2 puntos juntos al derecho, voy a tejer 3 puntos juntos al derecho,
Así de esta forma se me va achicando un poquito, si hace falta, si no, no. O sea, yo les mando tip cómo pueden hacer para que si queda grande, muy ancho el escote, pueden utilizar esta técnica de tejer 3 puntos juntos. Y así voy a cerrar todos los puntos. Y sale este hermoso cierre I-cord. Miren qué bonito queda.